Hola, yo soy Sandra Salazar Y yo, Juno en Raya. y juntas somos tu dúo favorito. El episodio de hoy es un episodio muy importante. Es nuestro episodio número 15. Prácticamente sería nuestro episodio estrella o uno de nuestros episodios estrellas. Sí, llevamos casi 4 meses haciendo tu dúo favorito. Y el día de hoy vamos a platicar de cerrar ciclos. Sí, 4 meses sin pausas, semana tras semana, prácticamente un episodio por semana. Son 15 semanas continuas haciendo este proyecto. ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo pensaría? Llegó un momento en donde esto se iba A a descontrolar. terminar. A terminar, ¿no? Por temas de trabajo, donde no había tiempo para editar, los ánimos para grabar y demás, pero encontré mi vitamina correcta y aquí seguimos. Sí, y gracias a ustedes por vernos, aunque a lo mejor no nos puedan ver exactamente el día que sale el episodio, pero siempre hay un viernes de hacer Maratón de tu dúo maratón de tu dúo favorito, con palomitas, con todo. Y bueno, pues vamos a iniciar platicando de este cerrar ciclos. ¿Qué nos puedes contar tú sobre cerrar ciclos? Vamos a iniciar súper tranqui, ahorita con cosas que, por ejemplo, me pueden causar un poco de gracia y vamos incrementando la seriedad, ¿no? Hasta cerrar este capítulo. Ok. El otro día, el otro día hace ratito, siempre digo el otro día cuando me acuerdo de algo de hace ratito, no sé por qué, pero hace ratito pensé, ¿qué temas de cosas puedo platicar de cerrar ciclos? Y lo primero que se me vino a la mente fueron los niños que van al kinder y cierran el ciclo vistiéndose con toga, birrete y hacen su ceremonia de cierre de ciclo. Porque es justo, Porque cierre de ciclo escolar, ¿no? Ándale. Justo es cierre de ciclo escolar. ¿Y por qué me daba risa? Me da risa en el aspecto de ternura ver a los niñitos vestidos con su toga, o sea, como que les hacen un súper festejo y les llevan regalos y demás. Me acuerdo que hace un tiempo estábamos en Tepoztlán, justo cuando se estaba terminando un ciclo escolar, que creo que era en junio, Sí, julio. creo que se salen en junio. Y estábamos desayunando súper temprano, como a las 7, Ya me 8 de la acordé. mañana. Y iban pasando Iban con pasando sus... muchos señores, bueno, papás, mamás, familiares, con sus arreglitos del cierre de ciclo escolar. Con sus birretes. Ajá, Y de demás. felicidades por tu graduación. Entonces me da ternura porque la graduación que se tiene como oficial es la universidad, ¿no? O sea, como una carrera. Sí, como que esa es la graduación real, ¿no? Sí, entonces me da mucha ternura que los ves ahí con su birretito y... ¿Tú tuviste todo. algún cierre de ciclo Ay, escolar sí, así? obvio, sí. ¿Pero desde kinder? Sí. O sea, en todas las... Creo que bailé y me pusieron vestido de baile. El vals. Sí. Que bailen el vals, que bailen el vals. Me da ternura. Porque, por ejemplo, eso en la universidad ya no se hace. Pero Bueno, te vas a la fiesta de graduación, según. Sí, pero en México, bueno, al menos en México no tienes una pareja de baile. Ah, ya, así como en Como en Estados Unidos. Ajá. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que me acuerdo de cerrar ciclos. Yo sí cerré ciclos, pero creo que eso de la graduación, así del birrete y demás, también tiene que ver con distintos contextos sociales. ¿Tú tuviste cierre de ciclo? En el kinder, no. O Ay, sea, yo no creo que tienes. tiene que ver, como tú dices. O sea, fue así como que nada más, ya pasas de nivel. Y en la primaria sí, o sea, cuando salí de sexto de primaria, sí bailé el vals. Con una parejita y todo. Ay, sí, me acuerdo que me Tiene enseñaste unas tu vestido. fotos. Tu vestido era como plateado. Como Con blanco manguitas. aperlado. Sí, O sea, con así como manguitas. que brillaba Ajá, tantito. y tenías Ajá. manguitas, no como estas tan padres de tu favorito. No, era sin manga. Pero es que había otras chicas. El de tirantito. No, pero me refiero a que no eran con mangas, perdón, con un guante largo. No, tampoco. Tampoco. No me pondría guante. O sea, es que más bien, ¿sabes qué? Viste la foto, el vestido era el mismo, todas teníamos el mismo tipo de vestido, como el base, pero entonces tú, conforme a tus gustos, a unas le pusieron manga, algunas se pusieron guantes, algunas lo que sea. Yo, ¿sabes? Sencillito,
entonces el mío era nada más así sin manga y hasta aquí y listo. Algunas dijeron yo lo quiero hacer largo, pero era el mismo estilo de vestido. Entonces a lo mejor la foto que recuerdas, alguna traía guantes, alguna traía manga, pero no, yo lo usé así, sencillito. Sí. ¿Tú tuviste vestidito? No, yo creo que sí. La verdad es que he bloqueado muchas cosas de mi infancia, entonces no me acuerdo. Y tampoco me acuerdo si hay fotos o algo así. Seguramente sí. Pero fuera de como de la ternura, la risa y demás de que se ven chistositos con su birrete y así, tanto en el kinder como en la primaria, está bien padre que la gente tenga esa graduación, ya sea en el kinder, primaria o secundaria, porque al menos en el país que vivimos, no todas las personas o no muchas personas tienen oportunidad a finalizar una licenciatura, una ingeniería, bueno, su carrera, ¿no? Profesional. Y está bien padre porque ya, si ya no tuvieron oportunidad de estudiar más, al menos tienen un recuerdo de decir... Literalmente su cierre escolar. Ajá, ¿no? Entonces está padre como tener ese recuerdo. Sí, oye, más allá, por ejemplo, yo que tuve en la primaria este bailecito y este rollo, o sea, la verdad es que no siento que haya sido un antes o un después, como tú dices, a lo mejor en mi mente era voy a seguir estudiando, o sea, no representa un cierre, pero algo que sí creo que marcó como esto fue la secundaria, no sé si tú lo hiciste, no sé si llevabas uniforme, pero las playeras del uniforme ya cuando salías de tercero de secundaria te firmaban como no sé, un mensaje y tal. Yo tengo todavía mi playera de secundaria. Yo creo que también. Y así de te voy a extrañar mucho y no sé qué, y la amistad y lo que sea. Porque creo que ahí también representa un cierre no solo escolar, o sea, obviamente tal vez tu mente siga, ahora voy a la prepa y todo, pero yo creo que ese cierre es como de la niñez, o sea, como que estás cerrando tu niñez en la secundaria, porque luego ya vas a la prepa. Pero sí, la vida es totalmente distinta. Sí, ya es diferente, ya tienes que ser más independiente, ya como que no vas a tener el acompañamiento ni tus, o sea, tan solo en la escuela ya no va a haber gente que te esté cuidando, ¿no? O sea, la prepa ya es la prepa. También me acuerdo que en mi secundaria, aparte de la playera, hacíamos una libreta. Entonces estaba bien padre porque cada quien en la libreta te hacía el diseño que, en una hoja te hacían los diseños que querían y como hoy está de moda, ¿no? Se llaman creo que journalist. No sé. Pero algo así. En donde tú haces como si fuera un diario, pero es de tu día a día y que no importa si alguien más lo lee, pero está bien padre porque pegas recortes de revistas, del periódico, de donde tú quieras, stickers, fotos y escribes con diferentes tipos de plumones. Cabe mencionar que en algún momento tendremos que hablar sobre un episodio enfocado en el bullying. En la secundaria, a mí una morrilla me hacía bullying. Okay. Y un día esa morrilla me pegó de la nada. Ya, luego platicaremos de eso. Pero resulta que no sé cómo llegó la libreta a ella y me escribió en mi libreta, ay, y lamento haberte pegado porque eres una gran persona. Y yo así. Pero sí, justo es parte de un cierre, como tú dices. Sí, ahí ya te pueden escribir, siempre me caíste gorda. Ajá. Saludos. No, pero normalmente era como el típico de, siempre, o sea, durante todos estos 3 años me caíste mal, pero después me di cuenta que eras una gran persona. O sea, todo el mundo bien inmaduro ahí. Sí, ¿no? Sí, pues justo, bueno, éramos niños, ¿no? Sí. Uh-huh. Y como que de niñez no se me ocurre algún otro ejemplo, o sea, como que estés tan consciente de que son cierres de ciclos. ¿A ti se te ocurre alguno? Sí, yo tenía fiestas de mi cumpleaños cada año y mi último cumpleaños fue a los 9 años. O sea, como tú ya vamos a hacerle fiesta de aquí a los 9 años. Sí, no sé por qué al partir de los 10, o sea, el cumpleaños número 10, 11, 12 ya no hubo fiestas, pero sí, hasta los 9 años tuve mi fiesta y esa fue la última y me acuerdo que invité a mis amiguitos y así. Y fue tu cierre de fiestas infantiles. Oye, y está bien cañón porque en muchas ocasiones tienes cierres sin saber que son cierres. O sea, tú no estás consciente. Estás viviendo un cierre, ni las demás personas seguramente, estás viviendo un cierre sin saberlo. Claro.
O sea, como eso del cumpleaños acabo de caer en cuenta. De que tú sorpresivamente tuviste tu último cumpleaños, Sí. luego ya no tuviste, pero no te preparaste para No. cerrarlo adecuadamente. No, y creo que sí fue algo que me pegó que en el 10 ya no. ¿Ah, sí? O sea, pues sí, claro, si lo recuerdas y Sí. te marcó, es importante. Ajá. Yo creo que también puede ser cierres de ciclos cuando eres pequeño, el tema de, o sea, como que te traen juguetes, ya sea Santa Claus, los Reyes Magos, porque luego ya creces y ya no te traen. Creo que ese cierre es más soft cuando eres hermano mayor. Cuando eres hijo único o el hijo menor es más complejo, porque cuando eres el hijo mayor, al menos yo me convertí, o sea, yo fui cómplice de los Reyes Magos. Y no, pues es que, o sea, yo digo que es un cierre, hablando como por el público, pero en mi caso, la verdad es que creo que todavía me siguen trayendo. Entonces, como que nunca viví una parte de, o sea, ponle tú que me traigan un detallito, ¿no? Pero nunca viví como un drama de decir, ya no me van a traer. Pero yo lo menciono porque he visto TikToks en donde ahora creo que ya está, les mandan una carta. Sí. O sea, sí siento, o sea, yo poniéndome en el lugar de los niños, siento que ha de ser pues si fuerte. Lloran en los TikToks. Sí, como de que se despide, sea Santa o los Reyes Magos, de que ya eres grande y ya entonces no te vamos a traer. Entonces es un cierre fuerte, ¿no? Que ahí es donde podemos entrar al tema que en algún momento me tocó platicar con mi numerólogo sobre los cierres caóticos o cierres sanos. O sea, creo que la mayoría de los cierres que he vivido han sido cierres caóticos, que no necesariamente caóticos tienen que ver con que todo se salga de control. O sea, como caos, como lo que, por ejemplo, este ejemplo del niño. Eso fue un cierre sano. Ajá, es sano, pero pues no, es que no, o sea, sí es sano, pero es fuerte. Sí, pero sano. O sea, su cierre caótico es que te confiesen. Ajá. O que alguien te diga. Que alguien te diga, pero que tus papás o la figura adulta, en vez de contrarrestar eso, te diga, sí, soy. Sí, ya. Sí, o sea, como que no. Evitando hablar de quiénes son por sí. Pero vamos a poner una alerta de que en este episodio sí. hablamos de los Reyes Magos. Sí, entiendo. O sea, como que no sea algo bonito y que te despidan adecuadamente, sino que de pronto, ¡pum!, ¿no? Sí, ya no hay más. Sí, bueno, ¿Y por qué? Porque ya eres grande. Pero no importa, sí, ya sabes quiénes son y el pobre morro ni sabe quiénes son, ¿sabes? Ese es un cierre caótico. Ajá. Ok. No sé, es lo que yo pensaría. Sí. Yo no tuve carta, pero yo fui parte de, a mí me aplicaron el, ay, sí, ya sabes, ¿qué te haces? Yo no, fíjate que no he tenido ese cierre. Hasta la fecha no he tenido ese cierre. Nunca me dijeron nada al respecto. Cierres de amistad, por ejemplo. Otro tipo de cierres es cuando, bueno, ni siquiera de amistad, un cierre en donde tú ya sientes que ya la situación que estás viviendo con esa persona o en ese momento ya no empata con lo que tú eres hoy. De todo tipo. Desde tu cierre con tu labial favorito, tu ropa favorita. Por ejemplo, hace poco yo hice un cierre de ropa. Hay ropa que me encantaba y hasta la fecha me sigue encantando, pero literal dije, ya no la uso. Y no me la he puesto en ni siquiera, deja tú en un mes, 2 años, o sea, o más. Yo de amistad ya he platicado en otros episodios que sí he tenido, pero como profundizando este cierre que no es caótico. A mí no me gustan los cierres caóticos. Bueno, no sé si lo esté ocupando bien, porque no tuve la clase del numerólogo de cierre sano y cierre caótico, pero por ejemplo a mí ya va a haber un cierre, ya no va a haber más. Me gusta como darle el respeto adecuado, el valor adecuado, el proceso adecuado y no como esa parte de bloquear, ¿no? Por decir con un amigo o tal, te bloqueo de todos lados.
es un cierre con una pelea. O sea, yo Es un cierre caótico. odio cuando algo se pudiera cerrar por una pelea, porque pues eso no define la amistad, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tú dices, el cierre lo define ya mucho tiempo que ya siento que no conectábamos, tal. Yo los cierres los he tratado de tener así con los amigos que he contado, y hasta el punto de que yo he sido la persona que, oye, ya lo analicé, como que intenté, 6 veces que últimas que nos vimos, ya nos sentí como esta parte, un clic, como que ya vamos por diferentes lados, pensamos diferente. Pero no les dejas de hablar, No. no les mandas lejos, o sea, No los bloqueo. No los bloqueas, sigue siendo cordial si te los encuentras. Claro, para mí Ese nada es un más es cierre como un sano. justo decirles, si me ves diferente es porque yo ya no estoy conectando, ¿no? Sí. Y tal. Últimamente, por ejemplo, sí fue más caótico alguna amistad que nos separamos, pero yo desde mi lado trato de no yo traté, dialogué, le dije, para mí esto es la situación, y todavía ahí con una oportunidad de decir, eso es lo que yo siento. Tú dime qué sientes o por qué está sucediendo esto. Y la respuesta que recibí fue, ni siquiera me interesa escucharte. Entonces ahí sí es, Sí, claro, ya no depende de ti. claro. O sea, el cierre que tú hiciste desde tu lado fue sano, no caótico. Y también, justo hemos siempre hablado en los episodios que somos polos opuestos. Aquí Sandrita, seguramente como muchos que nos están escuchando allá en casita, allá señor, señora bonita, muchas personas hacen cierres como tú. Y muchas otras tantas, que podría decir que son más, La mayoría, la yo mayoría hacen cierres caóticos como los que yo estaba acostumbrada. Hoy ya no estoy acostumbrada a eso, o sea, es algo que estoy trabajando. Y justo tiene que ver por el contexto en el social del cual vienes. Porque De lo te que- acostumbras a, Sí, a verlo, ¿no? Sí, de donde te educaron, de cómo lo veías día con día y no necesariamente solo con la gente de tu casa. O sea, cómo era la gente de tu casa con sus amigos, con la familia, con el círculo. O sea, es en general O en tu escuela, Sí. o con la gente que pues normalmente convives o lo que sea, ¿no? Es Sí. como que esa a lo mejor costumbre, ¿no? Pero Y los cierres sanos no sabes hoy cómo los valoro. Porque los cierres caóticos sí te dejan una energía bien fea. O sea, como que gastas mucha energía y no sé, hoy como que hasta siento mi cuerpo bien distinto cuando algo, como que se enciende una chispa y sé que puede ser algo caótico, ¿no? De esas veces que vas a prenderle ya el... como que sientes que ya está prendiéndose la llamita. Sí, y las... No, no te prendas, no te prendas. Ajá. Ajá. Entonces, el cierres, también aprendí a hacer cierres sanos, o he estado aprendiendo a hacer cierres sanos desde lo más sencillo, la ropa, los recuerdos que tenías del pasado. Unas cosas sí las puedes conservar, otras es importante soltarlas. Uh-huh. Leí apenas, no sé si leí en TikTok. Si solo decías leí, yo te creería. Todos los libros que han estado en esta temporada han sido de Sandra. Leí en TikTok algo que no lo voy a decir exactamente, pero decía que cuando le pides cosas al universo, tú tienes que estar consciente de que también tienes que desprenderte de otras cosas, porque, o sea, como tienes que hacer un espacio para dejar pasar a las cosas nuevas que estás pidiendo, porque pues no es como que acumular y acumular, o sea, tienes que aprender también a desprenderte para evolucionar y tener estas cosas nuevas. Que ese concepto del desprendimiento engloba todo, desprendimiento en energía respecto a cómo recuerdas las cosas, si con coraje o con agradecimiento o también en temas materiales. Claro. Como este ejemplo que acabas de dar. Sí. Y que lo ligaste con lo de la ropa. Exactamente, justo, ¿no? O sea, porque también aquí, que somos distintas, yo como que más material, he tenido vivencias, pues como, o sea, de personas, de mí misma o laborales. Pero, por ejemplo, creo que para ti... tú en un lugar con alguien. Con alguien. Pero como que también es súper difícil e importante este desprendimiento de cosas materiales, y creo que es muy significativo
o sea, para ciertos momentos, o sea, que en tu ejemplo de tu vida, o sea, simbólicamente ese desprendimiento de cosas materiales eh, interpretan mucho, Sí, ¿no? ¿Es correcto o no? sí. Sí, interpretan mucho porque no sé cómo explicarlo. Pues sí, porque al final son cosas que no solo, o como que te sientes anclado a eso. Sí, como que si tú no las desechas, Hay algo de ti que te falta. Y justo, al menos yo sentía eso, como que sentía como una ansiedad, así como, por ejemplo, ¿no? Este termo hay que sacarlo. Y para mí era de no, pero no voy a volver a tener este termo igual y de la misma manera. Y así, o sea, es un pedo más, así no, sí, si ahorita lo tengo, ¿por qué lo tiraría, no? ajá. Pero, Y ni siquiera es tirarlo a la basura, o sea, lo puedes donar, alguien lo puede aceptar porque dice, no manches, tu termo me encanta. y aunque yo te dijera, pero te voy a regalar este, pero tú dices, pero no es igual, no es el mismo, Sí, no, es sí, distinto, quiero los dos, sí. ¿no? Pero tú ya soltaste eso, ¿no? Otra de las cosas que tal vez puedo contar que son mucho más fuertes es cierres con personas. Cierres con personas con quienes mantienes un vínculo muy fuerte O cercano, o ¿no? cercano, que puede ser tu familia directa o tu familia por elección con quien conviviste durante muchos años. O sea, cerrar los ciclos con personas. ¿Por qué? Porque ya no empata lo que tú vives hoy, que era lo que un poquito ligado a los amigos, ¿no? Amigos, personas del trabajo, situaciones. Pero dar ese paso de ya cerrar el ciclo con tu círculo cercano, como yo lo hice, o con tu núcleo, por hacerlo sano, por mantener algo, una convivencia sana, está bien cañón. Sí, claro. Que yo te he dicho algunas veces como que a veces es más importante, bueno, que yo considero que es mejor irte en un momento en el que todo esté bien, sano, pero que tú estés consciente de que ya no sigue más, a llegar al momento de caos, de algo ya tóxico, de que evidentemente se tuvo que terminar porque real, se rompió todo en Sí. cachitos, ¿no? Y que a veces bueno, no tú, o sea, la gente estamos acostumbrados a normalizar muchas cosas porque, y seguramente puede pasar, el hecho de cerrar ciclos es una situación de mucho valor. Porque cuando tú cierras un ciclo hay una situación que se queda vacía. Pero ¿cómo trabajas ese vacío? ¿No? Hablando ahorita desde la ropa. Desde la ropa, cosas materiales, hay un vacío. Pero ¿cómo ves ese vacío? ¿Lo ves como una oportunidad para poner, en vez de 5 termos ahí alineados, poner una cosa distinta? O sea, un florero. Desde tu experiencia y tú que has vivido este cierre, es interesante pensar eso. Ahora que tú dijiste, me desprendí de muchas cosas materiales que tenía, ¿cómo lo ves como oportunidad? ¿De algo material que lo va a sustituir o qué espacio abrió? No, abre un espacio a que se quede libre ya. O sea, te saqué muchas cosas, mucha ropa, y mi oportunidad es más bien hacer lucir lo que tengo y me gusta. O sea, entonces, justo lo que te decía, es más impactante de lo que parece, Sí. porque ya te lo transformaste de lo material a una manera de ser, menos superficial de cierta forma, ¿no? Sí, porque justo no digo, ay, ahora en este hueco voy a comprarme tal cosa y Ahora tal tengo que ir ropa. de compras. Sí, sí. Yo la quincena saliendo de shopping, ¿no? No, sí, como algo de valorar. Como que Exacto. le das más valor a lo que queda. Y menos valorar lo material. Ajá. Y en general, o sea, no solo con la ropa, hablemos de las relaciones personales, le das mucho más valor a lo que te convertiste cuando cerraste o a lo que eres en el momento en el que cerraste ese ciclo. Porque cerrar ciclo es una acción al final de valentía. Claro. ¿Por qué normalmente cerramos ciclos? O sea, a ver, ¿por qué? Ciclos con personas.
Pues yo lo veo desde un punto de evolución de ti mismo. O sea, porque todo cambia y tú tienes que cambiar. Y las veces que yo he cerrado ciclos con personas, pues han sido porque lo que decía de tienes que abrir espacio. O sea, si yo quiero ser diferente, si quiero buscar nuevas cosas, hay cosas que me van a atar a no cambiar o a no buscar lo que realmente quiero. Y hablando específicamente de este podcast, cerrar un ciclo en una temporada no es dejar de hacer el podcast, es los aprendizajes que vivimos durante 15 episodios, tanto en temas técnicos como las luces que durante varios episodios nos jugaron en contra, el audio, aquí lo más importante es cómo tomamos las cosas para que la próxima vez que llegue a pasar esa situación no sea algo caótico. Sí, como que evolucionas a que obviamente buscas cerrar este ciclo para que el siguiente siempre sea mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, ya para dar como ejemplos muy puntuales de cerrar ciclos, de los que a lo mejor son más conmemorativos en cada vida, es muy actual en un tema de trabajo, o sea, y que de hecho estoy en un proceso de... yo ya había tenido varios trabajos, pero no sé si obviamente va siendo, o sea, como en la madurez, pues otro tipo de cosas y también la duración de ese empleo, pudieras no hacer un cierre como yo no lo hice en mis trabajos anteriores, ¿no? Pero creo que en este último fui mucho más consciente de tener que hacerlo, o sea, como para que tú conserves una parte de cariño, respeto a lo que viviste. Sí, como tenerlo como positivo, agradecimiento, y no dejar que a lo mejor cosas pudieran ser negativas, influyan en ese cierre, ¿no? Y para eso entonces creo que es importante tener conciencia de que tienes que hacer cierres. Y tanto que, o sea, justo yo también hice tal cual, un ritual de cierre en donde agradeces, te despides y con esto abres el camino y la puerta a otras cosas que tú estás buscando, pero al final sí es un ritual, es un momento, pero al final es un proceso, o sea, no es como que de un día a otro, ya está abierta la puerta y ya está cerrada la otra, es un proceso difícil, pero que entre mejor lo hagas y más ganas le pongas, creo que es más sano y vas a tener los mejores resultados posibles. O sea, esto es de mis experiencias como con cierres que yo ya tuve la conciencia de estoy haciendo un cierre en mi vida, ¿no? ¿Pero qué agradeces, por ejemplo, de ese cierre? De que en esta ocasión sí sucedió un cierre, porque tú lo decidiste. ¿Cómo? O sea, ¿qué agradeces de ese cierre? Pues, que acabas de vivir hace pues, poco. O sea, justo creo que tener la conciencia de quedarte con la parte de lo vivido, o sea, agradecimiento de todo lo que te aportó y de alguna manera sí entender que tenía que pasar. Por más que a lo mejor lo cuestionas internamente y por lo que yo ya busco, sabes que tenía que pasar para un siguiente nivel de vida, pero conscientemente. Sí. Anteriormente, nomás era así como dejar fluir. Sí. Y yo creo que nunca, con ninguno de mis trabajos anteriores, por no estar consciente, me quedé estoy tan consciente del valor o el agradecimiento que le doy a cada uno. Uh-huh. De pronto, o sea, no los odio ni nada, pero es más como, o sea, ¿sabes? Como... Sí, y cuando hablas de que tenía que pasar, hay una canción de Mecano que la frase dice, este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Y esa frase seguramente puede ser que ya quedaba dentro de lo que estabas viviendo en el día a día. Y por algo la vida te agitaba y te decía, ya, tienes que tomar un camino distinto. Y como tú dijiste ahorita, es algo que tenía que pasar.
Claro. Y lo que también lo relaciono con el comentario que leíste en TikTok, de que para que las cosas lleguen a tu vida, tienes que darle espacio soltando. Claro. Y los cierres, y creo que muy pocas personas en el tema de los cierres se presta también a dar un agradecimiento o agradecer. Sabemos que hay cierres, como lo dijo mi terapeuta, en algún momento platiqué con ella y demás, y decía ella, o sea, no vas a agradecer lo que viviste en cierto momento de tu vida, porque la verdad es que no está para agradecer, ¿no? Sin embargo, hoy que eres adulta, ¿qué puedes hacer con esa situación para poder sanarte? Claro. O para ser una mejor versión de ti. O si no agradecer, pero pues sacar los aprendizajes, ¿no? O sea, justo para eso, para que o sea, que tu intención sea ser mejor o evolucionar, si no es algo que pueda agradecer, pero pues algo de lo que puedo aprender, sí, ¿no? Y justo a lo mejor entrando a esta parte de cierres personales, ¿tienes algún ejemplo de algún cierre personal? ¿De un cierre personal ya lo conté o no? ¿O fue muy superficial? ¿El de las cosas materiales? No, el otro. No, yo creo que es superficial, ¿Fue ¿no? muy superficial? Pues, no sé. Bueno, lo voy a contar un poquito menos superficial, pero también sin entrar En tanto detalles. detalle, ¿no? Bueno, querido público, para cerrar este capítulo, ¿tú quieres contar algo más de un cierre personal? No, dale. ¿Sí? Sí, se me ocurre, yo lo cuento. Bueno, me voy a abrir con usted allá en casita. Tomé la decisión de, por un tema de bienestar conmigo misma, cerrar un ciclo con mi núcleo familiar, que son mis papás. No son malos, no son personas a quienes hoy juzgo, sino que yo me di cuenta que conforme me educaron, la manera en la que a mí me educaron me lastimaba. Y entonces llegó un momento donde me dolían muchas cosas que yo vivía. Me ayudas, en cualquier momento. Entonces, muchas de las cosas que me dolían y también mucho de las acciones que yo tenía fue por ese tipo de educación. Y las acciones que yo tenía no me parecían o no me parecen sanas porque a mí me gustaría ser una persona mucho más tranquila con sus demonios, ¿cómo se dice? Apaciguados, o sea, los demonios que estén en donde tengan que estar, pero mira, que estén tomando el té o que estén jugando, lo que sea, pero que estén tranquilos. Entonces, para lograr eso, tuve que llevar un proceso de un trabajo interno y personal como muy profundo. Y estuvo fuerte ese ciclo y ha sido de los ciclos más fuertes que he vivido porque literal tuve que abrir la caja de Pandora. Y abrir la caja de Pandora es de las cosas más... que no sé... Bueno, sí se la recomiendo. Hasta mi peor enemigo. Sí, porque llega un momento donde ya no duele. Y además creo que o sea, como yo lo veo, tal vez no sabes de dónde provienen muchas cosas, sí, muchas actitudes, muchas emociones. Y abrirla es difícil, pero creo que tienes muchas respuestas de dónde vienen esas emociones, Pandora, ¿no? Sí, cuando abres la caja de Pandora. Entonces, en conclusión, entendí que ellos tenían únicamente esas herramientas con las cuales me educaron y que son válidas en el momento en el que ellos o son respetables en el momento en el que ellos ejercieron ese tipo de educación. Sin embargo, hay muchas cosas que a la fecha yo desde mi juicio, independizándome, desde los valores que tú empiezas a crear como adulto independiente, pues ya dije, ¿sabes qué? Ya para algo más sano, mejor les dejo, yo ya tengo mi chambita, suficiente con lo mío, les dejo que ustedes, o sea, decido tomar espacio para que ustedes en su momento, si quieren ahí controlar a sus temas, a sus situaciones, lo hagan,
pero al menos por el momento para mí no es sano continuar esta relación. Y fue un ciclo que decidí cerrar no caótico. Al menos de mi lado, no sé del otro lado cómo lo tomaron, ¿verdad? Pero al menos de mi lado, porque en muchas ocasiones cuidé mucho lo que les dije. O sea, a cada quien le dije cosas, pero cuidé mucho y traté de no ser agresiva, de no juzgar, de no culpar, de no, ¿cómo se dice? Como... Sí, no, y desde el momento en el que estás diciendo como hablé, me comuniqué. Ah, sí, en mi casa no se hacía eso. No, o sea, como Sí. que ya es distinto, ya es Sí. que tú buscaste, o sea, como que ser honesta Sí. y no decir, Pero yo te quiero contar que me di cuenta de algo muy importante. Desde que hice ese cierre ya completo, o sea, desde que cerraste. puse como, sí, esos límites como en mi núcleo, que fue lo que más me costó, me dolió y me así, si es un ejemplo, es como si yo tuviera cortadas y cortadas y cortadas y yo fuera muy vulnerable ante cualquier situación. En el momento en el que yo cerré ese ciclo con ellos, me di cuenta que pude poner límites con muchas personas y en muchos aspectos. O sea, límites con compañeros del trabajo y no límites caóticos, que eso es lo que a mí me gusta mucho. Con, no sé, con el señor no sé, con alguien el carpintero, por ejemplo. Sí. Señor carpintero, a mí me hace este mueble de tal color, verde olivo. Y si no es, decirle que no. Y si me dice, no tengo verde olivo, pero tengo este verde, no importa, se va a ver igual. No. ¿Sabes? Sí, como porque abriste tu puerta como a ser más honesta y a no tenerle miedo a comunicarte de lo que realmente sientes o necesitas, ¿no? Sí, tal vez conté un poco lenta la historia porque también quise como decir las palabras correctas y también no solo dejarme ir así de, pinches no, güeyes, y estuvo que... muy bien, o sea, y gracias no? por compartir y también es padre que nos compartas tu ejemplo porque a lo mejor hay personas que no se animan a hacerlo, o sea, como que o caen en esta misma... Por eso que estás diciendo, ay, si ya vieron mi episodio de ansiedad. ¿De qué? Basta. ¿Por qué? De lo que dices de que ay, gracias por compartir, de que muchas personas, justo me estabas diciendo algo muy similar, ya, y me dio un ataque de pánico. De cuando platicaste del ataque de pánico. Sí, nunca lo platiqué del por qué, hoy tienen la respuesta. Okay. Sandra me decía cosas bonitas sobre mí, porque Sandra obviamente conoce las fibras como súper así, ¿no? Los hilitos a detalle de todo lo que, o sea, aquí platico un poco así superficial. Sí, no, y más bien, o sea, como que mi mensaje era, pues, que como que... Gracias. Que esto, ¿no? O sea, como que tú nos platicaste tu ejemplo, yo puedo decir que más individualmente sí he luchado contra cosas propias por esta evolución, en donde tienes que hacer cortes de ciertas cosas, de amistades, de hábitos, de comodidades hasta cierto punto, por abrir las puertas y por luchar por ser mejor persona y por pues ir caminando hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Entonces, si alguien no se anima a hacerlo, ya sea consigo mismo o con las personas que lo rodean, pues tienen ejemplos de que sí se puede, de que es bien difícil, pero de que el resultado va a ser más satisfactorio que perjudicatorio, que perjudicial. Y que es un trabajo constante y que llegará un momento claro. en donde seguramente puedes recaer, pero aquí lo importante es volver a identificar la situación y seguir para adelante. Y si tienen un proyecto, hablando de otro tipo de cierres, si tienen algún proyecto, no sé, un negocio y necesitan darle un refresh a su negocio, también está padre que busquen, por ejemplo, pues ahora vamos a cerrar el ciclo de que nuestra taquería estaba pintada siempre de color beige. Y ahora nuestra taquería va a tener dibujos de taquitos alrededor y es un nuevo comienzo para la familia o para nosotros y demás. O sea, el cerrar ciclos conlleva en que es o se concluye en que es una nueva oportunidad
para cosas nuevas. Para cosas nuevas. Uh-huh. Y que, por ejemplo, ahorita ya a lo mejor para ir viendo uno de los cierres de ciclo, pues que tenemos que sí o sí tener, aunque quieras o no quieras, pues estamos aquí representando en estas épocas el Día de Muertos, ¿no? Y que es cuando pues trasciendes, cuando cierras el ciclo en esta vida. Otro cierre de ciclo muy importante. Muy difícil también para los que nos quedamos, ¿no? Para quienes son presentes del cierre de ciclo de las demás personas, pues es complicado entenderlo, es complicado aceptarlo, pero también es un cierre que tiene que suceder y en estas fechas lo conmemoramos. Que es el Día de Muertos. Que es el Día de Muertos y pues vivirlo de esa manera, ¿no? De tratar de entender que es un cierre que tiene que pasar para que tú, cada quien como lo crea, pero pues ya sea trascender, ya sea vivir una nueva vida, convertirse en polvo de estrellas, lo que cada quien crea, pero justo es un cierre para abrir hacia otro camino. Y ese cierre para las personas, como dices, ese cierre para las personas que se quedan, que también yo sigo a una persona en Instagram que es medium, y los mediums, para quienes no sepan, son personas que tienen un don de conectar con otro plano espiritual, que sería con el plano de los muertos, de las almas. Entonces, ellos también en algún momento para esas almas, lo que he escuchado, he visto, he investigado, es que también para ellos a veces es muy difícil cerrar ese ciclo. Y más cuando, antes de pasar a los que nos quedamos, continúo con ellos, dicen que para ellos es muy complicado cuando tienen una enfermedad o cuando la muerte es repentina. Por ejemplo, en un accidente y demás, porque como obviamente no estás preparado para esa situación, es cuando tu alma queda como en un limbo, en donde tú no aceptas que ya no estás en el plano de los humanos, pero tampoco te das cuenta que estás en el plano de los muertos. O sea, es un tema muy cañón que a mí me gustan mucho esos temas de la energía y demás. Sí, a mí también. Y para quienes se quedan, está todavía mucho más complejo, porque para quienes se quedan tienes la ayuda de gente viva que te puede acompañar, como los tanatólogos hacen eso. Sí, te hacen, o sea, te ayudan a entender. Como por ejemplo, dependiendo de tu creencia, pueden ser tanatólogos, pueden ser psicólogos, pueden ser mediums, pueden ser mucha gente, ¿no? Y este cierre, te voy a dejar la palabra, yo lo había vivido únicamente con un funeral. O sea, un funeral en donde velan a la persona y después ya sea que se entierra van a un panteón o las cenizas se creman. Solo eso. Y hace poco vivimos juntas un proceso que también es otro tipo de acto de amor, muy padre y muy nuevo para mí, que yo llegué a mi trabajo y lo presumí en mi catch-up. Sí. Bueno, para platicar un poquito de esta experiencia que tuvimos, fue un cierre de mi tía que se hizo una ceremonia distinta en donde justo fue distinto porque es que no sé cómo decirlo, pero cada quien platicó desde la parte de, o sea, como si ella no se hubiera ido, ¿no? O sea, yo lo sentí así. Sí, pero antes de eso, ¿en qué situación estábamos? Ah, ok, sí. O sea, eso es lo más sí, porque es importante y distinto. lo más moderno. Sí, bueno, así, para que lo conozcan allá en casita, los Dolovers, esta nueva pues oportunidad de si les gusta, es en lugar de como comenta Jun en un cementerio o lo que sea, aquí es en un bosque, entonces la opción es que tú te conviertas en un árbol. Entonces, la ceremonia es que tus cenizas sean como el abono para plantar un árbol y eso sea el abono para que ese árbol vaya creciendo y eventualmente tú te transformas en parte de ese bosque, ¿no? Entonces, como que hasta donde yo lo entiendo se va a oír a lo mejor muy así fumado,
pero como que te fusionas con la naturaleza. Y bueno, la parte a lo mejor física, ¿no? Pero en el entendido que tu espíritu, pues ya evolucionó, trascendió y está donde hoy tenga que estar o hasta cierto punto en todo el universo, ¿no? Que en mi trabajo me preguntaron que si ese espacio de los árboles y demás era legal, o sea, estaba regulado. Sí. Y sí, ¿cómo se le llaman? Un mausoleo. Es un mausoleo, sí, y sí está regulado y yo hasta como tú lo comentaste es nuevo también para mí, pero justo no, yo no sabía qué esperar, tú menos, yo creo. No, yo estaba súper, o sea, a mí si yo digo que a veces soy muy arraigada como con mis creencias, o sea, muy clásica con eso, la verdad es que sí fui con la apertura de aprender algo nuevo. Sin embargo, sí iba como de si hubiera sido mi familiar al inicio, yo no hubiera tomado esa decisión. Pero hablamos desde el apego, hablamos desde nuestras creencias, hablamos desde nuestras limitaciones hasta cierto punto. Por eso inicié diciendo que eso era otro tipo de acto de amor. Claro, sí, como que el dar la oportunidad. Sí, y entonces en ese lugar hicieron un hoyito en el... tú eliges ya. Hablando como en general, tú eliges el lugar en donde te gustaría que estuviera ese árbol, haces tus trámites y demás normal, y hacen un hoyito ellos. Entonces, en ese hoyito, cada familia toma la decisión de cómo llevar esa ceremonia. Puede ser dependiendo de la religión que tú... Puede ser religiosa o holística, que en este caso fue holística. Entonces estuvo muy padre porque alrededor del hoyito, antes de que pusieran las cenizas y el árbol, el mausoleo lo cuida y lo hace crecer hasta, o sea, está bien padre. Bueno, el punto es de que adornaron con florecitas alrededor del huequito florecitas amarillas muy coloridas y como tú decías, nos reunimos, o sea, nos pusimos como alrededor y cada quien dijo palabras muy bonitas, o sea, fue una situación muy sentimental. Al inicio. Como emocional. Mucho. Y en donde pues era como remembrar, no sé si se diga así, sí. o conmemorar como la vida, justo para cerrar ese ciclo. Y darle la oportunidad a nueva vida. A uno nuevo, wow. Como con mucha apertura en la parte de seguir aquí de otra forma. Sí. O sea, y conservar... conservar tu vida aquí en el legado que dejaste, sí. En memorias, en costumbres, en educación, de cómo viviste tu vida y cómo la compartiste con los demás y cómo va a seguir trascendiendo esa parte tuya aquí, cómo vas a acompañar desde otro punto, pero cómo todos están conscientes de ese cierre y de que esa apertura es para algo pues hasta cierto punto mejor. Y todos sabemos que en cualquier lugar del mundo los árboles siempre se van a necesitar porque es lo que nos da oxígeno. Sí, claro. Y estaba bien padre también esa ceremonia porque las cenizas fueron colocadas en una urna especial que se degradaba en algún momento con la tierra y como tú decías, ya las cenizas en algún momento ya eran parte de la tierra, del árbol y de todo un conjunto para que... Sí, como que ya te haces uno mismo, ¿no? Sí. En este plano físicamente, pero simbólicamente la parte del alma o de lo que eres trasciendes a ser como inmortal hasta cierto punto, ¿no? Y estuvo muy bonita la experiencia. Si tienen oportunidad de conocer, de investigar, considérenlo como una opción para algún futuro, ¿verdad? No por ahora, pero un futuro. Un futuro lejano, esperemos. Y eso es un ejemplo de este cierre de ciclo. Porque fue muy bonito, ¿no? Después. Sí, como que... Sí. O sea, porque al inicio era una situación muy sentimental, un cierre muy... que pegaba mucho en el corazón. Yo que también conocí a tu tía, o sea, a mí yo estaba así, lloré que lloré. Y al final fue una situación bien bonita. O sea, fue como que de paz, como sí. Muy... Sí que te quedas como que con paz, sí. Con buena vibra, Fue muy diferente, ¿no? Justo a lo tradicional de... Que cada... O sea, que lo tradicional también dependiendo de la experiencia, ¿no? Y también de los
de la cultura, ¿no? Exacto, porque a lo mejor tradicionalmente yo también me he quedado con paz en algún velorio Sí. tradicional, pero este sí fue como diferencial, ¿no? Sí. En cuestión del tipo de ceremonia. Y bueno, es un ejemplo del cierre de ciclo que conmemoramos en estas fechas, que es el Día de Muertos. Y pues ya no sé si quieras comentar algo más de otro cierre o les platicas nuestro cierre de ciclo. No, yo creo que ya con estos cerramos. Tomamos la decisión naturalmente, sin planear, fue muy espontáneo, de abrirnos un poco más porque justo buscamos que en nuestra próxima temporada todavía nos conozcan Conozcan más. más a profundidad. Ujú. Y también darles opiniones más profundas y Sí. más desde el corazón para que también ustedes puedan compartirlo, ¿no? Les agradecemos también mucho a nuestros amigos, conocidos. No mencionamos nombres porque qué tal y se nos va alguna persona y no queremos que alguien se nos sienta y nos deje de ver, ¿no? Pero les agradecemos mucho porque ha habido amigos, amigas que desde el día número 1 nos han dicho, ay, Sandy, que tú nunca habías estado frente a una cámara, muy bien, ni parece que nunca la habías hecho y demás. O chicas, deberían de decir más esto, o relájense más, sean más ustedes, sean más naturales, no hablen en diminutivo, no es cierto. Pero todos los comentarios que sepan se toman en cuenta y les agradecemos mucho porque en algún momento platicamos que se me fue ese tema y lo quería tocar cuando hablamos de los emprendimientos, pero cuando iniciamos este podcast yo le dije a Sandra, tienes que ser muy consciente de que muy pocas personas de tu círculo van a apoyar este proyecto. Y no por algo negativo, sino porque no les va a interesar, ¿no? O sea, tienen miles de actividades que ver este podcast va a ser la prioridad mínima. Entonces, les agradecemos mucho a las personas que nuevamente... Sí, que nos han comentado, que se han dado su tiempo para verlos, como les decía hace ratito, o sea, sabemos que no necesariamente tengan tiempo el ver los días que los subimos, pero nos han llegado comentarios que sentimos muy bonito de, oye, esto me encantó, o qué risa con esto. Y nos estamos dando cuenta que están haciendo maratón. Sí, o qué mala onda que yo fui el de ese ejemplo, entonces, que yo fui la que se durmió. Que yo fui la que se durmió, y no, así, pero en una cosa padre, o sea, de que qué padre que nos estén viendo, que nos estén escuchando, y este podcast no sería nada sin ustedes Duolovers. Sí, y al final, la siguiente temporada queremos seguir compartiendo mensajes que les inspiren, que simplemente les den risa o que les causen alguna emoción positiva, ¿verdad? Que les hagan pasar un rato diferente, un rato padre, agradable, que los saque de la rutina y pues ese va a ser nuestro fin. Recuerden que también estamos en Spotify y esperamos en la siguiente temporada estar en otras plataformas de audio. Y tener algunos patrocinios. Sí, si quieren patrocinarnos, búsquenos, por favor. Tenemos un correo oficial. Tu dúo favorito, es contacto@tuduofavorito.com. Gracias por ver y escuchar este episodio. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de darle like, de suscribirse y de activar la campanita para que cuando subamos un nuevo episodio les llegue la notificación. Yo soy Sandra Salazar. Yo soy Juno en Raya. Y juntas somos tu dúo favorito. Bye. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien entre flores de colores.